Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a otra nueva aventura en la ciudad de Seúl. Otra nueva aventura de vuestro amigo Portillo. Ese soy yo. Me vais a acompañar durante todo el día y vamos a visitar varios lugares extremadamente interesantes con una historia muy pero que muy curiosa detrás, pero no sin tomarnos un buen cafecito antes para espabilarnos un poco. No entiendo ni papa, así que lo hacemos aleatorio. Todo chévere. Qué bonito. Bye bye, thank you. Delicioso cafecito coreano. Ahora sí que sí, vamos en búsqueda del bus para ir a encontrar la barbería más antigua de todo Corea, la barbería más antigua de Seúl, que tiene nada más y nada menos que 100 años de antigüedad. A ver qué tal acabó este vídeo. Miedo me da. Galletitas del jugo del calamar, paraguas, corazón o estrella. Evidentemente toca ir por el difícil. El barbero puede esperar, tenía que probar esto. No se lo puedo creer, se me acaba de estampar. Lo he ido a dejar aquí, el viento se lo ha llevado y ha explotado por completo. Hay que comprar otro. Segundo intento, esta vez no se rompe. Es que no os imagináis lo frágil que es. Ya entiendo que en la serie la mitad de gente la palmase. Linda agujita. Así que nada, procedemos a sacar la galletita con mucho cuidado. Y con la aguja hay que conseguir recortar la forma del paraguas sin que se rompa. Me da mucho miedo. A ver, creo que voy a recurrir a la táctica que muestran en la serie, que no es otra que chupetear la galleta hasta que se desgaste bastante. Bastante humillante, la verdad. Buah, empiezo a ver algunas grietas, no me gusta nada. No mames, güey. Ya lo tenía. Se me quebró la galletita. Mirad si es que ya lo tenía. La parte más complicada ya estaba. Pero bueno, al menos ya sé qué trágico destino me habría deparado en el juego del calamar. Vale, pues ahora estamos en una zona bastante más tranquila y que se nota que es muchísimo más tradicional que el centro de Seúl. Y es que cuando estuve investigando sobre esta ciudad, uno de los lugares que más me llamó la atención precisamente es este que os voy a poner en pantalla. Pude ver esta foto en internet y me generó muchísima intriga saber qué era exactamente ese lugar, por lo que qué mejor manera de conocerlo que venir directamente hasta aquí y comprobarlo por mí mismo. El lugar que vamos a visitar es la barbería más antigua de todo Seúl, una barbería con 100 años de antigüedad en la cual 3 generaciones enteras han estado cortando el pelo, abuelo, padre e hijo. El día de hoy supongo que nos va a atender el hijo. Evidentemente el abuelo y el padre ya están jubilados. Y para hacerlo más interesante, le voy a decir al señor que me corte el pelo absolutamente como a él le plazca. La verdad es que puede ser una experiencia bastante interesante y extremadamente tradicional, así que vamos a ello. Y la tenemos justo aquí detrás. Me alegra ver que lo han podido remodelar y que negocios como este se mantengan a día de hoy aún en pie. 100 añacos, que se dicen pronto. Así que nada, vamos dentro. Hello, to cut hair is possible? 원하는 것을 만들어 주세요. Pues aquí me veis en la barbería Seongwoo, esperando a que el señor Lee me corte el pelo. Él es el tercero, luego de 2 generaciones de barberos, su abuelo y su padre, que sigue trabajando y viviendo en este lugar. Es sin lugar a dudas uno de los sitios más tradicionales y más únicos que he visitado a lo largo de mi viaje en Corea. Al parecer la antigua estructura del local estaba en muy mal estado, a punto de derrumbarse a causa de un tifón, y es por eso que iniciaron unas obras de remodelación por las que ahora veis el local de la manera que lo estáis viendo, bastante renovado, para que de esa forma el negocio siga en pie y no se pierda un lugar tan emblemático como lo es esta barbería. La verdad es que la experiencia del corte fue extremadamente relajante, es increíble ver cómo aún conserva muchas herramientas que probablemente ha ido heredando a lo largo de los años, y la verdad que tanto la experiencia del corte como el lugar es extremadamente místico, exceptuando por un extraño dibujo de Osama Bin Laden que me está observando todo el rato y que no sé exactamente qué hace ahí. Me gustaría pensar que es otra cosa, no lo sé, lo dejo a vuestro juicio, pero bromas aparte, me parece probablemente una de las experiencias que más recordaré de este viaje. Espectacular. Acojonante. Vaya degradado más fresco que me ha hecho el señor. Me he quedado alucinado. Ahora os voy a dejar unos planitos del peinado para que veáis lo chévere que está. Os juro que he estado a punto de quedarme dormido dentro de la peluquería.
Es el corte de pelo más relajante que me han hecho en mi vida. Se nota que el señor realmente es un maestro y además es que el corte me flipa. No os voy a negar que tenía un poco de miedo. Evidentemente es una peluquería tradicional, antigua, y pensaba que los cortes de pelo que haría el señor serían de otro tipo. Pero la verdad es que es un peinado brutal. O sea, me ha hecho un degradado increíble y aparte con una técnica que no había visto nunca. Si os fijáis, el señor utilizaba una especie de esponja con polvo, probablemente fuese como polvo de talco, y precisamente con eso es que iba marcando las zonas de cabello que tenía que cortar. Supongo que de esa forma sabía dónde el degradado no estaba parejo y básicamente era la zona donde luego tenía que darle un poquito de tijera. Me lo ha lavado y todo con una especie de regadera que tenía y con un jabón que olía a limón demasiado sabroso, y no puedo estar más contento con el corte. Os soy totalmente sincero, o sea, si hubiese quedado algo raro os lo habría dicho, pero ya veis lo guapo que ha quedado. Os voy a dejar igualmente dónde podéis encontrar la peluquería. En caso de que vengáis a Seúl, es una experiencia que os recomiendo 1000%. El señor ha sido extremadamente amable y la verdad es que es un sitio que merece la pena totalmente. El corte me ha costado unos 20.000 wones, que son aproximadamente creo que unos 15 o 16 euros, un precio muy similar al que pagaría en Barcelona por un corte de pelo, y la verdad es que me voy ultra satisfecho. Vale, pues saliendo de la barbería me he ido a encontrar con un mercado de comida enorme, probablemente el mercado más grande que haya visto. Esto no sería un bloque en condiciones si no sacásemos un poquito de comida sabrosa coreana. El olor a fritanga me ha traído hasta aquí, así que he pedido un par de platillos aparentemente típicos de la zona y vamos a probarlos a ver qué tal están. Muy sabroso. Me han puesto por aquí un poco de kimchi, que es como una especie de hol, creo que es hol, y esto es una especie de salsa de soja, podéis ver por ahí. Cogemos una gyoza, empanadilla, llamadla como queráis, vamos a la salsita y veamos a ver qué tal está. Uy, muy buena. Voy a ver el cielo esta noche. Ah, este no está tan picante. Está bien, está chévere. Tengo las nalgas literalmente ardiendo, pero en este caso por primera vez no es por culpa del picante, sino porque los asientos en el mercado están calentados. O sea, tienen como calefacción debajo, no sé si será agua o electricidad. Gyozas finiquitadas, en el plato fuerte los fidearros. Vamos a mezclar la salsita y el cebollino. Mirad ese color bien peligroso. Son fideos fríos. Evidentemente pican. No podía ser de otra manera. ¿Quién le meterá más duro picante, los mexicanos o los coreanos? La verdad que no os imagináis el tamaño de este mercado. Probablemente el más grande que he estado en mi vida. Lo he encontrado de pura casualidad. La verdad que probablemente daría para hacer un vídeo entero solamente en este lugar. Así que si queréis ver algo así, dejadlo en los comentarios, que los lea, que por lo tanto sepa que queréis ver este contenido bien picando. Así que nada, yo me voy a acabar estos sabrosos fideitos y vamos finalizando el vídeo por el día de hoy. Así que nada, no me extiendo más. Como os digo siempre, nos vemos en la moto. Chao, chao. Y para finalizar el vídeo no me podía faltar agradecer a la gente de MSI por proveerme de este tremendo ordenador por el cual han pasado todos los vídeos que habéis visto de Corea y que además de eso han hecho posible el viaje en sí. Es un privilegio poder trabajar con marcas de semejante calibre, me hace sentir muy feliz. Así que simplemente recordaros que si estáis buscando un ordenador para poder trabajar, tengáis muy en consideración el MSI que tengo justo aquí, el Creator Z16P. Os voy a dejar un enlace en la descripción y ahora sí que sí, me voy. Procedo a irme.